Bienvenidos a LNR Sports, bienvenidos. Es tiempo de hablar de fútbol, es tiempo de hablar de todo lo que pasó ayer en este proceso ya mundialista que le quedan menos de 3 meses para que ya comience la historia. Y lamentablemente se dio la eliminación de Bolivia, que ya vamos a hablar de ello. También otras sorpresas que un poco los pronosticamos el día de ayer con el tema de Italia, que estaba jugando en simultáneo. También el tema de Dinamarca, que no lo terminó alcanzando. Sí que cumplió Turquía, a diferencia de esos dos, que creo que eran las 3 selecciones que por los rivales difíciles podían llegar a pechear. Y también, por supuesto, hablaremos del tema central de este video, que es el partido de Ecuador. Porque creo que fue un partido con un matiz cortito y otro largo, y que creo que va a ser con dificultad para sacar una conclusión general de aquello. Aún así, creo que Ecuador termina siendo un muy buen partido y vamos a hablar sobre ello. A ver, primero, el mal arranque que tuvo el equipo de Sebastián Becachese. ¿Por qué pasó esto? Bueno, pues los primeros 2 minutos ya perdíamos 1-0 por ese golazo, a mi entender, que hizo Países Bajos. Una salida a ras de piso, Ecuador había ido a marcar al hombre en esas presiones, Pervis Estupiñán pierde a Malen, de ahí nace el desmarque que deja a todos con la cancha de frente y finalmente el pase de Gakpo que termina siendo autogol de Pacho. Pero de ahí cambia el partido. ¿Por qué? Porque si bien yo creo que Países Bajos dominaba, Ecuador estaba jugando con una línea de 5, 3 volantes y 2 delanteros. Es decir, Becachese cambió para este partido y de verdad que era sorpresa porque yo no me tragaba en la previa de todos estos cambios que iba a hacer, porque escuchaba a Torres, la línea de 3, que Franco iba a volver a ser medio, el doble 9 sin Ender Valencia. Pues no se dieron todos. Ecuador alineó ayer en el arco Valle, que también era una gran novedad, que salió lesionado, por cierto, Gonzalo, y no va a estar lo más probable el partido de Liga de Quito ante Barcelona este viernes, que es el partido de la fecha abriendo Viernes Santo. Línea de 5 fue finalmente con Franco carrilero, Pervis del otro carril. La línea de 3 estaba conformada por Joel Ordóñez, Félix Torres y Pacho. Moisés Caicedo, Pedro Vite, estaban Gonzalo Plata, Ender Valencia y John Yeboah. Así era como se plantó ayer Ecuador, y como yo digo, tuvo esos problemas iniciales cuando Países Bajos le eludía presiones en salida, el golazo que nos marcaron, parecía que de verdad se venía un primer tiempo duro. Sin embargo, creo que hay que resaltar cómo condicionó la expulsión de Dumfries todo el trámite restante. Mucho mérito de 2 jugadores, de Ender Valencia primero, porque Ender ya había generado solito, 1 contra 3, a velocidad, encarando, un pase que Yeboah termina conectando, pero la pelota da en el palo izquierdo. Y después hay un saque largo de vaya a la nada, que Ender va, le gana a Dumfries en el cuerpo a cuerpo, a Debris, y Plata entiende que tiene que ir al espacio cuando Ender desciende. Pues con este descenso y este desmarque al espacio consigue la expulsión de Dumfries porque quedaba mano a mano Gonzalo Plata. Creo que también el error del jugador del Inter, no haber dejado que la jugada termine por lo menos en gol, en el peor de los casos. Irse expulsado condicionó todo lo que había planificado Koeman en la previa y se notó. Porque después de la expulsión de Dumfries sale el nuevo Ecuador. Un Ecuador que yo no había visto por lo menos nunca en el ciclo Becachese, lo decía ayer en transmisión. Me parece que la personalidad con la que se plantó Ecuador al fin era lo que se estaba pidiendo desde después del ciclo Alfaro. La línea de 3 bien alta en campo rival, Moisés Caicedo, Vite, Pacho, cansándose de filtrar al espacio. De hecho, el penal que consigue Plata, que llega muy bien vivo, le alarga la pelota a Flecken y consigue ese penal que después termina siendo el 1-1 de Ender Valencia, viene producto de una triangulación de Ecuador, que termina en un pase filtrado al espacio a la espalda del lateral derecho de Países Bajos. Como digo, estas cosas son capaces de hacer jugadores de jerarquía como creo que nadie ha puesto en discusión que los tenemos. No es casualidad que ya Ordóñez, Moisés, Pacho, hoy no estuvo hincapié, pero también métalo ahí, Pervis Estupiñán en la época con De Servi en el Brighton. Son jugadores que vienen acostumbrados a este modelo de juego tan posicional, de ataque posicional, de un Ecuador que ocupó los 5 carriles en ataque, que quedó muy cortito para defender y que la presión tras pérdida era buenísima. Fue un primer tiempo, o casi todo el primer tiempo, porque fue desde la expulsión hasta el minuto 35 más o menos, de un Ecuador dominante, que le pegó un baile a Países Bajos que no es cualquier pintado de la pared. Por eso digo, ¿por qué nos demoramos tanto en reaccionar de esta forma, no? Yo sé que es imposible dominar a todas las selecciones del mundo los 90 minutos, más si juegas contra selecciones tan grandes como Países Bajos, Argentina, Brasil, Francia, ni que hablar España. No va a pasar,
pero hay que estar preparado para también estos contextos de juego, para someter en estos contextos de juego. Y vaya que ayer se lo hizo por primera vez en el ciclo BKHS. Y mis aplausos para los jugadores porque otra vez se notó, de verdad que es descomunal lo que jugó ayer Ecuador ese primer tiempo con Pacho, Moisés, Vite, Ener, Plata, que creo que fueron las grandes figuras. El mismo llevó a que tenía a Franco en amplitud generalmente, generándole pocas ventajas porque Franco sabemos que no es un jugador que por fuera te marque diferencias. Lo cierto es que el empate llegó y pudo haber caído, creo que alguno más. Es verdad que aún se vio una falta de último pase, falta de pegada, mucha media distancia, muchos centros sin destino, pero ese primer tiempo para mí lo único mejorable era el tema de Franco y que él era el que quedaba bien amplio cuando creo que ya con el rival con 10, el partido pedía otra cosa. Y por eso yo quiero ir a la lectura de los entrenadores en el segundo tiempo, porque me parece que BKHS hace lo correcto. Sale Franco, entra Anthony Valencia, queda Llevó bien amplio por derecha, Valencia en ese mismo sector derecho pero más interiorizado. Y la idea era que Ecuador también no solo ataque por izquierda, porque era mucho todo del lado de Pacho, Pervis, Vite, Ener, que caía ese lugar. Y por el otro lado se empezó a jugar. Se activó más a Yeboah, comenzó a pasar Anthony Valencia por dentro. Es verdad que no hubo tanto punch final. Después entró Ángelo Preciado también en ese lado cuando Ecuador entró a tirar muchos centros. Pero el dominio estuvo nuevamente, salvo alguna pequeña transición de Países Bajos que ya conocemos con una selección altamente técnica, que elude presiones. Era obvio que iba a pasar y más cuando Ecuador termina jugando solo con 2 centrales el partido. Creo que igual Koeman hace una lectura mejor en el segundo tiempo. ¿Por qué? ¿Qué había pasado en el primer tiempo además de la expulsión para que Países Bajos se vea tan mal? Pues saca a Malen, que había sido la figura para mí de Países Bajos hasta antes de esa expulsión de Dumfries. Mete a Gertruida, lateral derecho, pasa a ser el extremo derecho Xavi Simons. Quedan con 2 extremos cerrados, Gakpo por izquierda y por derecha Simons. Y Ecuador le hacía muy fácil el 2 contra 1. Le movía la pelota hacia los costados. No son jugadores de marca ni Gakpo ni Simons, quedaba siempre en inferioridad numérica los 2 de afuera. Y Koeman vivo, para mí fue una buena lectura más allá de que no haya cambiado tanto el trámite que digamos. Entra, mete a Van de Ven, lo pone como carrilero, saca a Van Dijk y también mete a Frimpong, que iba a jugar como carrilero derecho. Es decir, pasó Países Bajos a ser Van de Ven, Ake, De Vrick, Gertruida y Frimpong. Línea de 5 para ensancharle bien la cancha a Ecuador, cosa que no venía pasando en el primer tiempo. Que el equipo mejoró, no tengo dudas de que Países Bajos en esos primeros minutitos mejoró. De ahí viene la lesión de Frimpong y entra otro central, Van Heck. Vuelve a lateral a ser carrilero derecho y Gertruida como en el primer tiempo. Y es verdad, Ecuador creo que tuvo más dificultades de encontrar soluciones en ese último cuarto de la cancha como sí lo logró en el primer tiempo. Creo que también por la intervención que ya hizo Koeman, que era más lógica al contexto de partido que le había quedado jugar a Países Bajos. Pero en términos generales, pese a que yo sí tengo alguna discrepancia por los cambios, el doble 9, Arévalo, Jordi Caicedo creo que entró muy tarde cuando ya le llevamos tirando 20 minutos pelotazos con Ángelo Preciado al área. Plata no es para eso, Ener estaba en inferioridad numérica entre 3 centrales. El partido pedía antes eso. Y recién al 90 entraron los 2 delanteros. Creo que eso pudo haber sido mejorable, pero aún así yo creo que se vio un Ecuador con mejores sensaciones, que es imposible sacar una conclusión general de si este va a ser el camino de ahora en adelante. La tendencia marca que no, y digo que es difícil. ¿Por qué? Porque Ecuador es un equipo que esperó hasta que el otro tenga 10 para que pase esto. Con 11-11 no pasaba, era la misma Ecuador de siempre, intentando apretar, no salió el plan de apretar, lo perdíamos y el equipo comenzó a dividir mucho la pelota, que por la calidad de los jugadores la ganamos, sí, pero igual creo que estas mejores sensaciones ojalá puedan ser ratificadas en esos 2 últimos amistosos que se vienen en el mes de día de la Copa del Mundo, porque yo sí tengo dudas de si esto no fue más inspiración del talento individual que tenemos, pese a que, insisto, el ataque posicional se vio mucho mejor y más cercano a la imagen que tenemos que tener en algún momento. Así que eso con respecto al partido de Ecuador. De ahí, quiero hablar de Bolivia, porque ayer fue creo que un golpe durísimo. Yo hablaba con un colega boliviano en la mañana y me decía la ilusión que había de Bolivia después de 32 años meterse en una Copa del Mundo, que ayer 31 de marzo, por cierto, yo no lo sabía, era una fecha importantísima para todo Bolivia, porque me parece que fue la vez que golearon a Argentina en el Hernando Siles de La Paz. También por esta fecha fue la primera vez que se clasificaron a un mundial aquí en el Monumental. Lo cierto es que había mucha ilusión. Sinceramente pienso que Bolivia mereció clasificar, era favorito, pero creo que los niveles defensivos volvieron a costar. Ya voy a llegar a una conclusión general de esta camada que me parece de verdad con un potencial muy alto para ser Bolivia.
pero los niveles defensivos de Hakim, de Morales, más allá de que evidentemente Villegas con la alineación inicial, que fue tal cual lo modificado ante Surinam, que permitió que Bolivia domine el partido, es verdad que cambió y era una alineación mucho más ofensiva, que iba a dejar pocos resguardos en el retroceso, pero creo que una pelota parada que no marca bien Medina, un pivoteo que saca de lugar a Morales y que Hakim no puede llegar a cerrar, y así se le ganaron el partido a Bolivia. De ahí, creo que pocas veces Ramiro Vaca pudo clarificar y encontrar a Paniagua, como pasó en el 1-1. Terceros pedía todas, terminó jugando de enganche, pero el equipo a la final terminó perdiendo influencia por otros sectores. Creo que físicamente a Bolivia lo siguen superando fácil. Tirac le ganó en pelota parada y a la final yo veía como cada tiro de esquina, cada centro que Bolivia no levantaba, era por miedo a perder por aire, miedo a perder en el cuerpo a cuerpo, en el choque. Y tiene sentido. Repito, me parece que el partido ayer Bolivia lo merece ganar, porque ahora que Irak hizo muy poquito, más allá de la buena intensidad de los primeros 15-20 minutos, la pelota parada, como ese doble 9 se cansó de generar ventajas por arriba. De ahí de verdad Bolivia lo dominó. Desde que Villamil ya se plantó, el equipo mejoró, pasaron los laterales. El doble 9 para mí entró muy tarde. Yo sigo insistiendo que en esta selección no entiendo cómo faltó Bruno Miranda cuando era un imperativo ayer el doble 9 mucho antes en el partido. Un doble 9 más movedizo, más de uno entra, otro sale, movimientos así al espacio, y que él es un especialista y ayer no estuvo. Y ese creo que es el gran error de Villegas, sin asegurar que con eso iban a clasificar, lógicamente. ¿Y qué decir de esta camada talentosa y este proceso de Villegas? Pues primero que deben mantenerlo, porque me parece que Oscar Villegas es un entrenadorzazo. Ya venía trabajando aparte de esta base en el Always Ready de Bolivia, cuando él fue entrenador y clasificó a Libertadores y Sudamericana, con Robson Mateus, con Medina, con Cuellar, que ayer fue suplente, con Moisés Paniagua. Es una camada que ya viene jugando la mayoría juntita en Always Ready, que hoy incluso ya emigraron, porque Vaca, que estaba en Bolívar, se fue a Marruecos. Lo mismo pasó con Paniagua. Efraín Morales está en el MLS. Diego Medina también salió a Europa. Roberto Carlos Fernández volvió a salir. Bolivia tiene una camada que ya poco a poco empieza a emigrar a países de tercer y cuarto escalón a nivel europeo. Sí, pero es un gran avance para ellos y me parece que yo, al menos en lo personal, no quiero ser atrevido porque no había Bolivia más atrás del 2010, es la mejor vez que he visto jugar fútbol a Bolivia en la historia. Mi opinión, mi percepción. Yo sé que con Ascargorta fueron al Mundial, sé que con Farías hicieron también un proceso importante, pero jugando fútbol, el chocolate que metieron estos dos partidos a Irak y Surinam es algo que yo no había visto nunca en mi vida en Bolivia. Y me atrevería a decir que es el mejor fútbol que han jugado en su historia, y ojalá de verdad respeten este proceso, porque creo que tienen cómo. Y de ahí en la Eurocopa, contar, ya lo vamos a hablar el día de mañana un poco más a fondo de los partidos de la Eurocopa, porque hay que hablar de Italia, hay que hablar de Dinamarca, que terminan siendo las grandes decepciones. Italia, sobre todo, tercer mundial consecutivo sin clasificar, con una camada que yo creo que no es tan mala como dicen, que creo que tiene talento pese a la falta de perfiles en concreto. Terminó ayer eliminándose en penales ante Bosnia, después de la expulsión de Bastoni cuando ganaban el partido 1-0, increíble. Dinamarca, que empató ante Chequia en su visita justamente a República Checa y que en penales también perdió. Turquía, que cumplió ante Kosovo y lo venció 1-0 de visita. Turquía cumpliendo las obligaciones porque era un partido bravo, pero Turquía también es una selección que hoy pasa, creo que por los mejores momentos individuales de la historia en cuanto a jugadores y talento. Y de ahí Suecia, que le ganó agónicamente a Polonia, y una Suecia que de verdad es increíble. Dio pena a toda la eliminatoria, quedó última en su grupo, pero clasificó por Nations League. Y ahora por Nations League a doble partido se metió, y vaya que debería meterse porque por talento tiene mucho. Gyökeres, Isaac, Ayari, Gudmundsson, Yen. Es una selección que individualmente también tiene jugadores hoy en la elite. Y que Polonia es todo lo contrario, con ya Lewandowski confirmando que va a ser su último mundial, iba a ser su último mundial, fue su último partido en selección, y es una selección que viene de bajada en cuanto a talento individual por edad. Pero bueno, de esto de la Eurocopa no me quiero meter mucho porque lo quiero hablar mañana en todo caso, ya más a fondo para analizar los 4 partidos. Hoy era esto más de Ecuador, de esta por coyuntura de lo que pasó el día de ayer, de este empate ante Marruecos y ayer ante Países Bajos, que nos deja todavía en el puesto 23 de ranking FIFA, según lo están anunciando extraoficialmente, y también la lamentable pérdida de Bolivia ayer ante Irak, que lo deja fuera de la Copa del Mundo, pero que insisto,
dignísimo la presentación que hicieron en México, dignísimo el proceso de Oscar Villegas y que ojalá pueda seguir moldeando esta camada que me parece de verdad una camada muy talentosa y que creo que puede hacer historia en los años venideros. Así que bien, este fue el programa de hoy. Saben que subimos videos aquí en la Nueva República en nuestro YouTube de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales. Estamos en LNR Sport, es en Instagram, donde subimos información deportiva a nivel nacional e internacional a cada rato. Soy Mauricio Bermúdez, me pueden encontrar en mi cuenta de Twitter como Mauricio Bermúdez 20. Fue un placer haber estado con ustedes y será hasta el día de mañana.